Isaías capítulo 28 verso 5 dice: en aquel día Jehová de los ejércitos será por corona de gloria y diadema de hermosura al remanente de su pueblo, y por espíritu de juicio al que se siente en juicio, y por fuerzas, di conmigo fuerzas, pero dilo ahora sí que con fuerza, dile fuerzas, a los que rechacen la batalla en la puerta. Y el que está al lado, salva tus fuerzas. No, díselo otra vez, salva tus fuerzas. ¿Y por qué salva tus fuerzas? Salva tus fuerzas para las batallas que realmente importan. Salva tus fuerzas porque muchas veces nosotros estamos persiguiendo a aquellos que están huyendo de nosotros. No sé si te ha pasado, te identificas, pero tú tratas de buscar a alguien y de perseguirlo, y realmente esa persona está huyendo de ti, y solamente te estás desgastando persiguiendo a alguien que está huyendo de ti. ¿Cuántos dicen me ha pasado? Salva tus fuerzas para lo que realmente, o para lo que hay que pelear, lo que realmente importa. Porque no sé si a ti te ha sucedido, pero hay veces que tenemos batallas imaginarias en nuestra mente, sobre todo cuando vamos a dormir, y todo el día estás así: ay, que estoy cansado, tengo sueño. Y llegas a tu casa y te acuestas y no te puedes dormir, porque en tu cabeza estás teniendo un chorro de pensamientos y de batallas de qué pasaría, y si esto, aquello, y si aquella persona, y si por aquí y que por allá, y cuando vienes a ver, ya el sol está saliendo. ¿Cuánto les ha pasado eso? A mí me ha pasado muchísimo, y me he dado cuenta que eso es un desgaste de fuerzas, peleando batallas imaginarias, donde el diablo me ha tenido ahí pensando en cosas que pude haber hecho, cosas que no debí de haber hecho, y aquí que por allá, y de esto y el otro, y realmente a veces la mayoría de esas cosas no importan. Salva tus fuerzas para las relaciones que de verdad en tu corazón están, para gente que realmente amas y que te aman. Realmente uno muchas veces no se imaginan, pero las prédicas empiezan antes de la prédica. No sé si me expliqué, pero uno viene y tú piensas: ay, pastor viene a predicar, y tú piensas que fue algo de que en la mañana o el día anterior. No, esto empezó meses, literalmente, realmente meses ya antes de que hoy lo enseñe. Y lo que Dios va a ser algo de lo que en este nuevo ciclo de Dios que está haciendo en este año, y va a ser un cambio grande. Y cuando empezamos este año, me imagino que muchos de ustedes, típico, mucha gente dice esta frase: nuevo año, nuevo yo. Te voy a decir la verdad, eso no existe. Eso no existe. Y no quiero así como que achicopalarte, agüitarte. No es que yo sea pesimista, sino que simple y sencillamente no podemos cambiar lo que ya pasó. ¿Cuántos me pueden decir eso es cierto? No podemos cambiar lo que ya pasó, pero tenemos que aprender de ahora en adelante a pelear correctamente y escoger nuestras batallas. Y las batallas, dice la Biblia, que están entre las puertas. ¿Qué significa eso? Tócate tu oreja. Muchos hicieron así, ¿no? Ahora pon tu mano en tus labios. Bueno, de aquí, acá, aquí están las batallas. Y estas son tus puertas. Una puerta, bueno, dos puertas de entrada y una de salida. Imagínate si las mujeres tuvieran dos de salida. Ahí están las batallas, y tenemos que aprender a escoger qué es lo que vamos a pelear, porque muchas veces nosotros vemos en muchas personas reflejado una palabra que es muy común hoy en día, que es el éxito, pero no vemos lo que sucede realmente en la oscuridad. Cuando me refiero a oscuridad, me refiero a lo que la gente nadie ve.
vemos el éxito, pero no vemos lo que se tuvo que hacer para lograr y llegar a ese éxito. Y lo que se tuvo que hacer fue escoger las batallas. Y eso es lo que Dios quiere enseñarnos, y sobre todo a esta generación de jóvenes, porque todos los que están aquí son jóvenes, ¿verdad? Si hay un ruco por aquí, Dios lo bendiga. Pero no se puede crear, escucha bien, no se puede crear un nuevo comienzo, pero sí se puede escribir un final diferente. Te voy a repetir esta frase, porque esto para mí es un rema. Yo no puedo cambiar lo que pasó, pero sí puedo escribir un final diferente a lo que debería de pasar conforme lo que hice. Es decir, las cosas que pasaron se supone que van en una dirección que el final sea trágico, pero lo que yo puedo hacer al escoger mis batallas es escribir un final totalmente diferente. Y eso es lo que Dios quiere hacer en este ciclo, en este año contigo. Que lo que se supone que tendría que pasar para mal, escribamos un final diferente para nuestras vidas. ¿Cuántos quieren escribir un final diferente? Ahora, Pablo mismo dijo: olvidando lo que queda atrás, me extiendo hacia la meta, al llamamiento de parte de Dios, porque sé que ahí está el propósito de Dios en mi vida. Y cuando nosotros vamos a pelear lo que el enemigo quiere en nuestras vidas, y que tengo que darte este fundamento para donde vamos a entrar, lo que el enemigo quiere en nuestras vidas es bajarnos a su nivel para que peleemos en su territorio. Porque si el enemigo logra que tú pelees a donde él está, ya ganó en la batalla. Y es donde nosotros tenemos que tener cuidado. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo muy común. Mucha gente conoce de Dios, conoce de Jesús, y de repente llega con su familia, y eso ha pasado muchas veces en la iglesia, y la familia, supongamos que es católica, y empiezan a hablar, y la Virgen, y los santos, y toda la onda, y tú empiezas a sacar la Biblia y dices: los ídolos no tienen poder, y los idólatras se van al infierno. Ahora, ¿lo dice la Biblia, sí o no? Pero la Biblia también dice que Dios no nos llamó que la palabra sea para contienda. Entonces, si la Biblia dice eso, Dios no te llamó a pelear por los ídolos. En vez de pelear si María es María y los ídolos son ídolos, tú predica a Jesús. Eso se llama escoger las batallas. Yo no voy a poner a pelear con alguien que está fanatizado con ídolos o con alguna cosa que no es Dios, porque ya ahí entré a una batalla que no tiene sentido y voy a agotar mis fuerzas. Mejor voy a pelear para presentarle a Jesús, porque esa batalla sí tiene sentido. Estoy llegando en esta noche. Dios lo que quiere es que tú pelees y escojas las batallas, y lo que el enemigo quiere es bajarte a su nivel para que pelees en su territorio y donde él sabe que te va a ganar. Y mira lo que dice el verso 7 de este capítulo. Dice: porque también estos erraron con el vino y con sidra se entontecieron. A pesar, yo no sabía que la Biblia decía esta palabra, entontecieron, pero sí la dice. Dice: el sacerdote y el profeta erraron con sidra, fueron trastornados por el vino, se aturdieron con la sidra, erraron en la visión y tropezaron en el juicio. Ahora yo sé que algunos de ustedes, o sea, bueno, la gran mayoría de ustedes ahorita están en Jesús y no andan bebiendo y ni nada de ese tipo de cosas. Y bueno, no, quién sabe, ¿verdad? Pero quizás tú no estás entorpecido con vino y con sidra, pero quizás estás borracho de orgullo. Quizás estás entontecido con tu depresión. Quizás estás aturdido con tus inseguridades. Quizás estás desorientado con tus temores. Y ahí, exactamente ahí, donde estás intoxicado con todo aquello que nubla y que pone diferente la visión que Dios nos dio a tu vida personalmente, es ahí donde el plan del enemigo para ti y para mí es desgastarnos. Yo he visto tristemente adolescentes que vienen a la iglesia y vinieron y ni les había cambiado la voz. Claro, sí,
crecieron ya están grandes y la onda, y en vez de avanzar en su vida, ahora andan asaltando allá en gaviotas. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Nunca pelearon las batallas correctas. Por eso te estoy hablando esto en esta noche. Y esto no es un tema para chiquititos, esto es sobre todo para los grandes que están acá, los jóvenes adultos. Tienes que aprender a pelear tus batallas. Tienes que aprender a ver a dónde vas a tirar tus fuerzas. Di conmigo, fuerzas. Pero aquí quiero entrar a donde Dios quiere llevarnos en esta noche. ¿Tienes fuerzas? Porque hablamos de fuerzas, pero vamos a hacernos primero esta pregunta: ¿tenemos fuerzas para pelear? Hablamos de batallas, hablamos de vamos a escogerlas como si tuviéramos un arsenal, ¿cómo se dice? Un depósito grande de fuerza y que nada nos para y la onda. Bueno, no nos vamos a desgastar. Vamos a hacernos un stop y vamos a preguntarnos: ¿tenemos fuerzas? Si tenemos poca o mucha, te quiero hacer una segunda pregunta: ¿cuál es la fuente de tu fuerza? ¿Qué es aquello que te empuja? ¿Qué es aquello que te lanza, como si tuvieras un cohete en la espalda? ¿Cuál es la fuente de tu fuerza? Voltea a ver al de al lado. Si esa es la fuente de tu fuerza, ya valiste. Si la fuente de tu fuerza es tu imagen, ya valiste. Si la fuente de tu fuerza es que también te ves, ya valiste. Si la fuente de tu fuerza son tus amigos, ya valiste. Si la fuente de tu fuerza son tus seguidores en tus redes sociales, ya valiste. Si la fuente de tu fuerza es cómo está tu economía, cómo está tu bolsillo, ya valiste. Si la fuente de tu fuerza es algo que no sea Dios, hasta ahí llegaste. ¿Cuál es la fuente de tu fuerza? Debería de ser Dios, pero para que Dios sea la fuente de tu fuerza, tenemos que aprender a depender 100% y totalmente de Él. ¿Lo hacemos? Quiero que por un momento te analices. ¿Lo hago? ¿Dependo de Dios totalmente? Si dependo de Dios totalmente, no debería darme miedo nada de lo que venga. Pero seamos realistas. ¿Cuántos me pueden decir en esta noche sinceramente: pastor, le saco algunas cosas que están por venir? Claro, es normal, es natural. Ahora quiero llevarte. Dile que estado, Dios me va a subir el estándar. Quiero llevarte a otra cosa. Versículo 5. Lee esto conmigo. En aquel día, Jehová de los ejércitos será por corona de gloria y diadema de hermosura al remanente de su pueblo. Cuando hablamos hoy en día, nosotros primeramente vivimos en una república, vivimos en una democracia y no entendemos lo que es vivir en un reino o en una monarquía. Pero cuando hablamos de coronas y de diademas, antes, cuando un general había ganado en una batalla, llegaba delante del monarca y el monarca ponía una corona de laureles, una diadema de laureles, y eso significaba victoria. Di conmigo, victoria. Ahora, la Biblia dice, lo acabamos de leer, que Dios va a ser corona de gloria, diadema de hermosura al remanente de su pueblo. En otras palabras, Dios primero te dice que vas a tener victoria antes de tener la prueba. Sígueme en esto, porque esto es lo que realmente va a ser un clic en tu vida. Di conmigo pueblo. Ahora di conmigo remanente. Dios tiene un pueblo, muchachos, pero dentro del pueblo hay un remanente.
Y Dios dice que al remanente, no a su pueblo, sino al remanente, Dios va a hacer victoria. Yo te puedo dar muchas definiciones de lo que puede ser un remanente, pero primero tenemos que entender, y quizá muchos estamos pasando por eso, hay a veces temporadas donde viene prueba tras prueba, una tras otra. ¿Cuántos les ha pasado eso? ¿Cuántos están pasando por eso? Y Dios te dice: ok, yo voy a hacer victoria para ti, para el remanente. Y te podría decir, el remanente es esto, pero realmente la palabra remanente significa lo siguiente: lo que queda, el puscaíto que quedó. El remanente es el shish del pozol que está abajo. El remanente solamente es remanente después de ser filtrado. Y lo único que puede filtrar nuestras vidas son las pruebas. Prueba tras prueba, tras prueba, tras prueba, tras prueba, da a luz un remanente. Y Dios dice: al remanente, a lo que queda, a esos yo voy a hacer victoria. ¿Qué significa? Que quizás tú piensas que has perdido mucho, que quizás tú piensas que ha venido una tras otra, pero lo que no hemos entendido es que si has estado en una temporada así, o si estás así, o mejor aún, Dios te está avisando de que va a venir una prueba. Eso significa que tú eres parte del remanente de su pueblo. Y mejor aún, Dios te está diciendo lo siguiente: de lo que queda vas a ser victorioso. De lo que te queda, creo que no me estoy dando a entender muy bien. Estoy diciendo de que quizá tú piensas que mutilaron tus sentimientos. Dios te está diciendo: con lo que piensas que te queda, de eso vas a tener victoria. Quizá tus grandes nubes de amigos se redujeron a 2, 3 o 1. Dios te dice: con ese que te queda, yo te voy a dar victoria. Lo que no hemos entendido es que Dios tiene una forma de ser, que cuando había un ejército de 30,000 con Gedeón, Dios dice: son muchos, yo necesito filtrar eso, porque yo trabajo con un remanente. Cuando a veces nosotros sentimos que hay muchas cosas en nuestra vida, Dios dice: voy a probarlo, porque en esa prueba va a quedar algo, y con lo que queda, entonces yo lo voy a hacer victorioso. Cada vez, por eso la Biblia dice, ahora entiendo: gozaos cuando estéis en medio de pruebas y tribulaciones, porque cada prueba produce un peso más excelente de gloria. Quiero decirte algo, muchacho, porque eso es algo que está pasando en la realidad y en la vida actual. La vida cada vez se pone más difícil. El día a día, el diario, la vida cotidiana, el vivir cada vez se vuelve más difícil. Pero quiero decirte que en medio de esas pruebas, Dios es tu victoria. Y cada vez aquellos que somos remanente, Dios te avisa que viene algo. Mucha gente dice: Señor, sácame de la prueba. Ay, no quiero esta prueba. No, Dios te dice: ahí viene, porque vas a pelear, y de lo que quede vas a ser victorioso. Hay cosas que se tienen que filtrar en las pruebas. Hay cosas, ¿no han visto cuando están haciendo una construcción? Me gusta mucho ver eso. Cuando hay dos maestros de obra y están haciendo así con una cosa que es de madera y tienen una onda y ponen el cemento y la mezcla, y primero se ve como que muy espeso, pero conforme lo van mezclando se va volviendo finito, 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 finito. Y con eso realmente esa cosa finita es lo que usan para pegar los blocks y toda esa onda, porque espeso así no pega. Necesita filtrarse para que sea totalmente sólido. Dios nos filtra a través de pruebas, porque cuando hay mucho sobrante no vas a ser sólido en tu vida. Necesita haber una temporada en la cual tú te vuelvas remanente, porque cuando eres remanente, entonces Dios es corona para ti y diadema para ti.
Quiero decirte que en este año van a venir muchas pruebas, claro que sí. Y no voy a orar para que no vengan esas pruebas. Voy a orar para que Dios se vuelva victoria en medio de esas pruebas. Dios está levantando una generación que no le saca las pruebas, porque entiende las pruebas, entiende lo que producen, entiende lo que hacen y entiende lo que hacen conmigo. Gloria a Dios por cada momento en el cual he sido probado. Gloria a Dios por cada momento en el cual Dios ha demandado algo de mí, porque eso me ha hecho más sólido. Soy un remanente. Dile que está al lado: yo soy remanente. Habrá alguien aquí que ha pasado por cosas feas, por fuego, por agua hirviendo en su vida y aún ha quedado. Si estás aquí, déjame decirte, tú eres parte de ese remanente. Si después de que te trapeó el mundo y literalmente te violó la vida y estás aquí, eres parte del remanente. Si todavía después de todas las traiciones y todas las cuchilladas por la espalda y todo, estás aquí, eres parte del remanente. Ay, pastor, habla muy duro. Sal afuera y vas a ver cómo te va a hablar la vida también. Prefiero hablarte tan duro aquí y que entiendas lo que Dios dice para tu vida, a que salgas allá siendo una princesa y que te pasen a la pesa. Hoy hasta rimó eso, ¿ah? Verso 6. Aquí viene lo bueno. Y por espíritu de juicio al que se sienta en juicio, y por fuerzas a los que rechazan la batalla en la puerta. Verás, cuando primeramente estaba leyendo este verso no lo entendí. Si tú has leído la Biblia y no la entiendas, no te sientas mal, eso pasa. Lo volví a leer y tampoco lo entendí. Si tú lees la Biblia a veces 2 veces y no la entiendes, no te preocupes, no eres el único. Lo leí la 3ª vez y seguí sin entenderle, mejor la cerré. Regresé otro día y algo me incomodaba de este verso. Lo abrí otra vez y empecé a leerlo. Y lo leí muchas veces, muchas veces. Y de repente, ¡pum!, me cayó el 20 de lo que Dios estaba hablándome primeramente a mí, en mi vida. Decía: voy a hacer por espíritu de justicia y por fuerzas. El mismo Dios que va a ser tu fuerza, primeramente, antes va a traer un espíritu de justicia. Y te lo voy a traducir en una palabra que entendemos más. Dios primeramente te va a poner un estándar. Cuando hablamos de justicia, estamos hablando de equidad, estamos hablando de que no hay favoritismo, estamos hablando de que se pone una medida, y eso es un estándar. Y el Dios que primero te pone un estándar es el Dios que te va a dar la fuerza. Muchas veces hemos orado lo siguiente, y hay gente que ora así: Señor, dame fuerzas. ¿Cuántos han hecho esa oración? Así, oración torito, así. Decimos: no siento las fuerzas. O decimos: se me acaban las fuerzas. Ahorita voy para allá. El Dios que da fuerzas. ¿Cuántos quieren fuerzas? El Dios que da fuerzas primero pone un estándar. Yo no puedo esperar la fuerza de Dios viviendo bajo el estándar del mundo. Yo no puedo esperar que mi oración de fuerza sea contestada si estoy viviendo bajo el estándar que no es de Dios. Yo no puedo tener sus fuerzas y resistir a su justicia. Simplemente no va a suceder.
gente que se me acerca y me dice: pastor, es que la verdad yo siento que mis fuerzas han bajado. Ahora tengo una respuesta. Yo diría, yo creo que primero es que tus fuerzas bajaron, es el resultado que tu estándar bajó. No sé si alguien cachó esa. El resultado que hoy te sientes débil espiritual, que tienes miedo, que estás inseguro y que te estás metiendo en depresión y que estás explotando a cada minuto, no es porque Dios no te está respondiendo, es porque tu estándar de Dios bajó. Cuando venían los guamazos y tú tenías fuerzas, es porque tu estándar de Dios estaba acá. Pero ahora te sientes tan débil con todo lo que te está pasando y sientes que te está acabando la vida, te estás ahogando en un vaso de agua y ahora: Señor, dame fuerzas. Y Dios te dice: sube tu estándar, porque si tú subes tu estándar mío, las fuerzas vienen como resultado. Verás, yo no voy a volver a orar que el Señor me dé fuerzas. Primero voy a checar cómo está mi estándar de Dios. Y voy para allá porque quiero enseñar eso. ¿Quién determina tu estándar en la vida? Y cuando hablo de estándar, porque quiero demostrar que quizás no estoy llegando y no me estoy explicando bien. Tu estándar es la medida, la forma, el hecho de cómo vives, cómo haces las cosas. Verás, cuando uno ama a Dios, uno busca a Dios todos los días. Uno ora todos los días porque ama a Dios, busca a Dios. Ahora, no lo contestes, no levantes la mano ni nada de eso, pero ¿cuánto tiempo tiene que ni siquiera oras todos los días? Y ahorita sientes que te estás muriendo. ¿Cuánto tiempo tienes que no buscas a Dios y que no le sirves como tú sabes que hay que buscarlo y que hay que servirlo, pero ahorita te estás muriendo? No es que Dios no te está dando fuerzas, es que tú bajaste tu estándar de vida cristiana y de vida de buscar a Dios. Hola. No es que Dios está fallando, no es que los líderes están fallando, no es que la iglesia está fallando, es que tú bajaste tu estándar de cómo vivir según Dios dice. Y conforme tú bajas tu estándar, ¿qué crees? Tus fuerzas bajan. ¿Cuántos quieren fuerzas nuevas? Vamos a ser reales. ¿Cómo quieres ser? ¿Como lo que está en el Instagram? Ay, pero yo me quiero poner buenísima, así como las viejas esas que salen ahí. Yo veo muchos posts de que simplifican el éxito en tener un buen coche, tener buena ropa, tener una buena casa, tener esto. Eso es padre, eso es bueno, bonito, pero eso no es éxito. Hace como 2-3 horas estaba hablando con un joven que no llega aquí, cree en Dios, pero todavía no llega. Y me estaba hablando de muchas cosas que pasan en el mundo. Y yo le estaba compartiendo de lo que Dios hace. Y me decía: es que allá afuera la cosa es así, 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 así. Y le digo: ese es el estándar de allá, pero Dios tiene otro estándar. Y te voy a decir algo: el estándar de Jesús es mucho más alto de lo que tú piensas, pero por su gracia se puede vivir. Mi estándar de vida, de mi familia, es Dios. Y yo no digo que vivo perfectamente, para nada. Al contrario, tengo muchísimos errores y muchísimos defectos, pero mi medida a seguir es Dios y es Jesús. Y eso me da fuerzas para perseguirlo todos los días. Eso me da fuerzas que cuando me equivoco, les digo: pues me tengo que levantar y tengo que seguir adelante y tengo que cambiar y tengo que hacer esto y tengo que hacer el otro. Y aquí viene lo chistoso.
cuando tú pones a Dios como tu estándar de vida, ahí la gente mágicamente te empieza a juzgar. Y ahí mágicamente empiezan a haber comentarios como que, ay sí, ahorita sí, ¿no? Ahora resulta que, ahora sí, ¿no? Ahora sí bien. ¿Y lo que me hizo a mí? ¿Y lo que pasó con esto? ¿Y lo que hizo con el otro? Y tienen razón, te equivocaste, hiciste cosas incorrectas, hiciste cosas que no estaban bien. Pero el hecho de que, como te dije al principio, no puedes cambiar tu comienzo, pero puedes escribir un final diferente. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos se agarran de eso? Y dentro de que tú pones el estándar de Dios contigo, de una vez te lo anticipo, te van a empezar a juzgar, te van a empezar a criticar y van a empezar a decir que eres un hipócrita. Porque ahora, ¿por qué si quieres hacer las cosas conforme Dios dice y antes no las hiciste? Bueno, pues porque antes estabas mal, pum, se acabó. Y ahora quieres estar bien. Y tú empiezas a permitir que lo que te dicen y lo que te juzgan y lo que hablan de que ahora quieres hacer las cosas bien, empiece a trabajar acá, vas a agarrar una batalla que no tienes que pelear. Porque, con todo respeto, a mí no, bueno, no es que no me importe y no me interesa, sino a mí no me mueve lo que diga la gente, me mueve lo que diga Dios. Porque tampoco puedo decir no me importa o no me interesa. Claro que me tiene que importar y me tiene que interesar, pero no me voy a dejar mover por lo que diga la gente, me voy a mover por lo que Dios dice. Lo peor de todo, verás, por ejemplo, ¿cuántos? Aquí no hay muchos casados, ¿verdad? La gran mayoría son jóvenes solteros desesperados, ¿verdad? Pero es chistoso cuando uno está casado. Vienen, por ejemplo, en hombres, viene una persona que no está casada y dice, si yo tuviera una mujer, yo haría eso y lo otro. Ah, ahora resulta que tú me vas a enseñar algo que nunca has estado. O sea, te quieren poner un estándar de esto. O gente que no tiene hijos y ven a un chiquito que dice, si yo tuviera mis hijos, me da una cachetez. Ajá, ya quiero que tengas uno. No sé si me estoy explicando. Quieren poner un estándar de algo que ellos ni siquiera viven. Y así es el mundo. Te quiere imponer algo que ellos ni siquiera son. Y agarras el teléfono y cuando me dijo una amiga, amiga, es que me pasó esto y el otro y el otro. Y esa no la pasaba. Dice, pues lo que debes hacer, hermano, córtaselo. O sea, te quieren aconsejar de algo que nunca han pasado o lo pasaron mal, y ese se convierte en tu estándar de vida. Ten cuidado, porque tu estándar no debe ser el consejo de tus amigos, tu estándar debe ser lo que Dios dice. Ten cuidado, porque tu estándar no debe de ser lo que lees en los posts. Mire, el otro día me dio tanta risa. Yo estaba viendo una cuenta de frases que dicen cosas bonitas, así, no, y de repente había unas cosas que decían horribles. Y lo peor de todo es que como 15 posts antes contradecía lo que decía en el otro. Yo dije, esa cuenta no es congruente. Primero me dicen que lo odie y luego me dicen que lo ame. Y así es el mundo. A como se levanta te dicen, mátalo, ámalo, ódialo. Y tú vives conforme a cómo se levanta tu Instagram. Tú no puedes vivir así. Tú vas a vivir conforme lo que Dios dice, conforme el estándar que Dios te dice, no conforme lo que las redes sociales dicen. Porque no tengo fuerzas, porque tu estándar es el Facebook. ¿Por qué no tengo fuerzas? Porque tu estándar es cuando vas a lloriquear con tu amiga y tu amiga te dice una sarta de estupideces y eso es lo que haces. Por eso no tienes fuerzas. No tengo fuerzas porque te escapas en cosas en vez de enfrentar la responsabilidad
y hacer lo que Dios dice en esa palabra. Por eso no tienes fuerzas y te van a seguir faltando hasta que tú agarres el estándar de Dios y vivas conforme lo que esta palabra dice que tienes que vivir. No, todo ha cambiado. Cuando yo era niño, ya tiene bastante, y yo viajaba en una carretera, ¿saben cuál era mi diversión? La ventana, y si llovía mejor, porque veía las gotitas que escurrían y contaba las gotitas y hacía carrera de gotitas. ¡Ah, ganó esta! Hoy los chiquitos, no, su estándar es un iPad y cargada de películas o un juego. Y si no tienen eso, bruto, te hacen un berrinche. Con su iPad y sus audífonones. Ese es el estándar de hoy. Hoy, si no está Elsa en el iPad, no la hacen. Todo ha cambiado. Todo ha cambiado. ¿Qué estándar es el que determina tu vida? Con mucha humildad te quiero decir qué estándar debería determinar tu vida. Esta palabra: Dios, Jesús. Y te aseguro que tus fuerzas nunca te van a faltar en nada. Y una vez, y te lo reitero, poner el estándar de Dios te va a causar que todo mundo no te baje de hipócrita. Te lo van a, no te lo van a decir, lo van a decir entre ellos. Y cuando venga, ahí viene. ¿Qué onda? Y tú vas a sentir como que algo diferente, porque van a empezar a juzgarte. Porque te voy a decir qué es lo que pasa con la gente. La gente juzga lo que no puede producir. Cuando tú ves a alguien que está juzgando y criticando, es porque no pueden producir eso. Y te voy a dar otro consejo: no trates de imponerle un estándar a nadie, porque eso no funciona así. Tener el estándar de Dios te va a costar mucho. Dile que está al lado: te va a costar. Señor, dame fuerzas. La gente dice: Señor, dame abundancia. ¿Cómo Dios te va a dar abundancia si primero no tienes el estándar de la mayordomía? A ver, ¿qué harías con $1,000,000? Además, vamos a fregar a alguien. Rápido. ¿Qué harías con $1,000,000? Lo invertiría en un negocio. No sé, una tienda de ropa. Okay. ¿Qué harías con $1,000,000? Sacar mi diezmo y mi ofrenda. De hecho, tengo un negocio y eso es lo que hago. ¿Qué harías con $1,000,000? Pues le dono a la persona que necesita. Estoy rayado con estos jóvenes. Se acabó el servicio. Trabajo está hecho. Wow. Me han hecho sentir orgulloso. ¿Lo vieron los de YouTube? Para que vean. Estamos chidos aquí. Ayudamos a los niños que no tienen, diezmamos, ofrendamos, negocios y todo. Muy buenas respuestas. No me acuerdo qué día fue. Uno de esos días, hace un poquito, estaba platicando con Leti, con la pastora Leti, y estaba platicando acerca de que realmente, y esto no quiero que se tome a mal para ninguna manera, realmente a la parte latina del mundo, en muchos lugares hay cierta discriminación, ¿verdad? Que no debería de ser, pero la realidad la hay. Y me hizo una pregunta y me dijo: ¿por qué? Ya me acordé. Estábamos hablando de que hay una empresa que está invirtiendo muy fuertemente en todas las partes del mundo, menos en Latinoamérica. Yo le dije: mira, Leti, lo que sucede realmente es que hay mucha discriminación para la parte latina. Me dice: ¿pero por qué? Le digo: por nuestra mentalidad. ¿Y cuál es nuestra mentalidad? Le digo: desgraciadamente, esa es nuestra mentalidad. Ahora, pues, a veces yo agarro y estudio ciertas cosas y comportamientos de progresos de países y
y le enseñé todo mi estudio que tenía en el teléfono, y llegaron a esta conclusión: que al latino tú le das una cantidad de dinero y lo primero que hace no es lo que dijeron estos hermosos muchachos, sino lo primero que hacen es que se lo gastan en algo que a ellos les gusta. Lo primero que hacen es te cae un sencillito y te vas al mall, o agarras a la hermana que vende algo y te ensartas, porque es algo que te gusta, que te llama la atención, y dices, y no tiene nada de malo eso. Pero tú le das cierto dinero a otra persona en otra parte del mundo, por ejemplo un asiático, y lo primero que hacen los chinitos es que, y vimos una historia de la vida real de una amiga, de una discípula que tenemos, que su papá se vino de Corea a México y vendió lo que tenía allá, se vino a México, se asoció con unas personas, y ¿qué creen? Lo pasaron a la pesa, arriba México, ¿va? Y le hicieron un fraude y perdió su dinero completamente. Y uno puede decir, ay, pobrecito, quizás se deprimió, quizás quería te llegan a suicidarse. No, se regresó a Corea y le quedaba un edificio, vendió su edificio y convenció a 4 familias más y se las trajo a México y pusieron un restaurante. Y vivían todos en un solo departamento, rentando en el suelo, sin cama, sin nada. 5 familias en un departamento trabajando en un restaurante. El restaurante fue para arriba y les prometió que iba a darle un restaurante a cada familia. Pusieron el segundo y se dio a la primera familia. Pusieron el tercero, se dio a la otra. Cuarto, quinto, sexto, y ya cada quien tenía su familia. Luego se fue a Corea y trajo a los mejores instructores de taekwondo y empezaron, y hoy en día ellos son los que entrenan al equipo de taekwondo de México, que es el que ha ganado medallas de oro. Y no conforme con eso, se fue y trajo todas las chinadas que hacen allá. Ya ves que los chinos hacen de todo, y son lo que venden acá en México. Muchos productos que ahorita tienes, él los vende. Y luego fue con los que lo habían hecho el fraude y compró las empresas que eran de ellos. Y uno dice, ¿y por qué no hay nadie aquí? Porque pasó un tiempo en una austeridad impresionante, sin cama, sin mesa para comer, teniendo un restaurante, y así estuvo un buen tiempo. Mentalidad. Nosotros que nos hemos hecho, ya somos nada, estamos perdidos, no sé qué, y agárrate con el marido y la anda y por acá, y te tiras al edificio. O sea, gran cambio. Ahora, sin importar si eres chino, mexicano, ruso, gringo, aparece chiste, ¿no? Pero sin importar lo que sea, nosotros debemos tener una mentalidad de reino. Y ese estándar de Dios debería de producir cosas en nuestra vida que ni siquiera el mundo debería tener. Pero la pregunta es esta: ¿tenemos el estándar de Dios en nosotros? ¿O qué estándar tenemos? ¿Tienes el estándar de tu familia? Es que mi papá y mi mamá siempre lo han hecho así. Pues ¿qué crees? Vas a acabar como tu papá y tu mamá, o peor. Y no digo que tu papá y tu mamá estén mal, pero hay algo mejor para ti y está aquí. Hay algo mejor para ti, está en Dios. Muchas veces nosotros queremos influencia, pero queremos sacrificio. Queremos resurrección, pero no queremos crucifixión. Escucha esta: queremos libertad, pero no queremos perdón. Ay, pastor, es que yo me siento atado. Siento más, camino y escucho las cadenas. ¿Quieres vivir en libertad? Vive en perdón. Perdona todos los días, y eso hace unos servicios te lo enseñé. Todos los días perdona, y las veces que sea necesaria. Lo que en esa noche Dios quiere hacer en nuestras vidas es que Dios quiere subir tu estándar y que tú y yo abracemos el estándar de Dios. Y te prometo que tus fuerzas nunca te van a faltar. ¿Cuántos quisieran que sus fuerzas nunca les faltaran? Yo recuerdo
No hace mucho, yo le dije al Señor: Señor, la verdad, me siento muy mal con muchas cosas. Y dame fuerza. Que sí lo hice, lo reconozco. Y fue ahí donde Dios me llevó a leer esto. Y Dios fue muy claro conmigo, me dijo: no hay fuerza, chavo. Se cierra la ventanilla. Necesitas elevar tu estándar otra vez. Dije: sí, es cierto. Y comencé a elevar mi estándar de buscar a Dios todos los días. ¿Y qué crees? Regresaron las fuerzas. Regresaron las fuerzas y regresó la habilidad de escoger las batallas. En un momento donde pudo haber pasado lo peor, Dios lo puso de una manera que me ayudó a poder, no quiero decir regresar, sino quiero decir a continuar, pero con un estándar conforme lo que dice su palabra. Y realmente mi corazón en esta noche es que tú, como joven, más o menos, no discierno, pero veo igual a algunos adultos, todos puedan tener a Dios como su estándar. Y de ahí tú tienes victorias aseguradas con eso. Tú tienes fuerzas ilimitadas con eso. Porque últimamente, si yo pudiera, por deseos, las cosas no suceden. Dios no es un genio de la lámpara maravillosa. Dios es un Dios de pactos. Dios es un Dios de promesas. Y Dios es un Dios que lo que Él dijo en su palabra, Él lo cumple. Y Él te dice: primero recibe mi justicia y yo voy a hacer fuerza para ti y te voy a enseñar cuándo rechazar ciertas batallas. Este año, yo lo creo en el nombre de Jesús, que va a ser el año donde más vas a avanzar en tu vida. No importa si tienes 12 años o tienes los que tengas. Lo sé. Hay veces que hay veces que hay cosas que siento de Dios y hay cosas que sé de Dios. Y el sentir de Dios no quiere decir que es menos de lo que sé, pero a veces el sentir de Dios es una percepción que uno tiene del Espíritu. Pero cuando te digo sé, 100% seguro. Y te digo, sé de Dios que si tú aplicas esto en tu vida, este año va a ser un año increíble para ti. ¿Cuántos quieren un año increíble? Quiero que te pongas sobre tus pies. Mira muy bien lo que vamos a hacer. Pareciera muy fácil decir: ay, bueno, pues sí, están de Dios ahora, ya nos vemos. No. Como te dije hace ratito, esto cuesta mucho. Y cuando digo cuesta mucho, si hoy le entras, te vas a dar cuenta en unos días lo que cuesta. Pero recuerda, el remanente tiene la victoria. El remanente de su pueblo. Dios tiene un pueblo, pero dentro del pueblo tiene un remanente. Tú vas a ver que según el mundo, este año va a ser uno de los años más feos para la humanidad. Pero para ti va a ser uno de los mejores años. Chance hasta te casas. Dile que está al lado, chicle y pega, manita, dile. Ay, se le prestaron ahí.
¿para qué quieres entrar a un matrimonio sin el estándar de Dios? Va a ser un infierno, te lo aseguro. Sí voy a hacer un llamado, pero ese llamado va a ser lo siguiente: si tú pasas, es porque tú te quieres despojar del estándar que tú tenías. Yo no sé cuál sea, tus amigos, las redes sociales, tu familia, yo no sé. Y si pasas acá, es porque quieres abrazar el estándar de Dios. ¿Sabes qué dice Dios de nosotros? La verdad se escucha así como que muy prepotente, que somos la luz del mundo. Eso dice Dios de nosotros. ¿Será que somos luz? A veces somos un poquito de Navidad que hace falso. Dios quiere que seas un poco como este que me está venadiando y me está dejando ciego. Luz. Luz de verdad. Así que este llamado es un llamado que implica la decisión de salir de tu asiento. Al salir de tu asiento, tú estás diciendo: Señor, dejo el estándar con el que estaba viviendo y te creo a ti, y voy a empezar a hacer lo que tú dices que tengo que hacer. Los estándares no son negociables con Dios. Además, ahí mismo en Isaías, ¿sabes qué dice la Biblia? Que cuando el enemigo venga como río, Dios levantaría, la Biblia dice bandera, y me fui a ver esa palabra bandera, y realmente la traducción original dice estandarte, y el estandarte es de la palabra estándar. Cuando el enemigo viene como un río tempestuoso a acabar contigo, Dios levanta tu estándar, porque levantando eso, tú tienes la fuerza para aguantar ese río. Dios no dice que para el río, Dios no para ríos, Dios levanta estándares. Así que voy a contar a 3. En la cuenta de 3, si tú quieres vivir bajo el estándar de Dios, ven acá al frente. 1, 2, 3. Levanta tus manos y vamos a hacer una declaración para nuestras vidas. Di conmigo: Señor Jesús, en esta noche reconozco que bajé mi estándar, pero hoy tomo la decisión de abrazar tu estándar de vida para mí. Señor, renuncio a todo consejo, toda voz, todo ejemplo, toda influencia que había determinado mi estándar de vida. Y hoy declaro que tu justicia, tu verdad, tu palabra va a ser el estándar para mí. Señor, no oro por fuerzas, oro por ti, para vivir conforme tú quieres que yo viva. Jesús, hoy me comprometo a caminar todos los días conforme a tu palabra. Lo declaro en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora escucha bien. Ahí personalmente tú vas a hacer una oración con Dios y comprométete con Dios de vivir bajo su estándar. Y eso es una oración que tiene que ser personal. Tiene que salir de tu corazón.